vamos a hablar un poquito de qué es, cuáles son las distintas formas del maltrato infantil. Tenemos el físico, que se produce cuando alguna persona, de una manera deliberada, pone en riesgo la integridad física de un niño. Por ejemplo, yo he conocido de padres que han estado bajo mucho estrés y lo que tienen en la mano se lo tiren por la cabeza a un niño. Eso se llama maltrato infantil, ¿ok? Y si te pones a hacértelo bien claro, aunque tú seas un adulto y tú le das un golpe de ese índole a otro adulto, eso también es conocido como violencia. Así que vamos a estar claros con eso. El abuso sexual, que es el otro tipo de abuso, es aquella actividad sexual con un niño, ya sea como tocar, también tener contacto oral genital o también mantener relaciones sexuales, explotarlo sexualmente o inclusive exponerlo a material pornográfico. Hay padres que consciente o inconscientemente puede que ellos les guste ver pornografía, ¿ok? Si la dejan al lugar donde puedan los niños buscarla, tú estás haciendo que este niño está siendo abusado sexualmente. Y yo no lo estoy inventando. Yo he tenido durante los años que he tenido mi carrera niños que inclusive hasta pequeños de 3 y 4 años han sabido cómo poner un video, en aquella época era un video, y los padres encontrarlo, que ya el niño ya sabía cómo ir todos los días a buscar un video. Entonces, sí, estás abusando sexualmente de tu hijo. Yo no te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer como adulto. Ese es tu problema. Pero es tu responsabilidad de poner todas esas cosas. Al igual que un arma, tienes que tenerla bajo llave. Yo recomendaría que todas estas cosas que tuvieras sexualmente, esa mente no está preparada para eso. Entonces, tienes que mantenerlo bajo llave también. Es tu responsabilidad como padre o como madre. ¿Okay? Tenemos el maltrato emocional, que es aquel que ataca la autoestima que tiene ese niño, que lo desvalorizas, le dices tú eres un tonto, eres un estúpido, y lo dices tantas veces que ese niño empieza a creer que es cierto, que él es estúpido. Y entonces eso es una forma horrible. Tenemos también que el abuso, el maltrato médico. Hay condiciones como el Munchausen, padres que le hacen creer a los médicos que su hijo tiene una condición que es física. E inclusive lo hacen con tanta frecuencia que los niños se creen que todo eso que él siente, la fiebre, que piensa que tiene fiebre, que piensa que tiene dolor de estómago, y la madre lo lleva al médico o el padre continuamente. Hay veces para lograr una ayuda física para ellos, una ayuda puede ser emocional, pero puede ser monetaria. Yo he conocido casos personalmente donde puede que haya 2 o 3 hermanitos y uno de ellos es identificado como el que va a pagar por la ayuda médica. Entonces van al gobierno, dicen que este niño está enfermo, hay que darle tanto dinero y lo logran. Y ese niño crece pensando que realmente tiene una condición médica. Está también el abandono, que quiere decir cuando no le das la supervisión que necesita ese niño, no le das suficiente alimento, no le das un refugio, una supervisión o más que nada una atención médica también. O sea que tenemos los dos extremos, ¿no? Entonces, en muchos casos el maltrato infantil es precisamente perpetrado más que nada por un familiar o una amistad de un familiar. Entonces esos son el tipo de cosas que tenemos que estar mirando. Por supuesto, los síntomas vamos a estar hablando de ellos. Cómo tú te das cuenta cuando un muchacho está siendo abusado, ya sea física, sexual, emocionalmente, como sea, ¿no? Y de eso tenemos que hablar porque esos son señales. Puede que tú, como madre o padre, estés trabajando, no sé, 10, 12 horas al día y se lo estás dejando a una persona que supuestamente lo está cuidando. Conocemos muchos casos de padres que han tenido la inteligencia de poner cámaras para ver si los niños los están cuidando bien o no. Y otros no lo hacen
Y cómo vas a ver un padre o una madre, porque cuando tú llegas y el niño está bañadito, ya comió, te dice, ay, mi niño lindo, y tú te crees que esa señora o ese señor están cuidando a tu hijo correctamente. Y no solamente en tu propia casa, pues tenemos lugares infantiles donde tú llevas a tu hijo, a tu hija, y tenemos que fijarnos realmente si estos lugares, número uno, están preparados para un cierto número de niños, están siendo vigilados de cómo cuidan los niños. O sea, que esa es tu responsabilidad como madre o padre de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves que tu hijo o tu hija empieza a aislarse de sus amigos o de las actividades que tenía de rutina, un niño que le gusta ir a jugar pelota, que gusta hacer el team, que quiera hacer, quiero ver a mi amiguito, quiero ver a mi amiguita, y ves de buenas a primeras que no tiene interés ninguno, preocúpate. También cambios en el comportamiento, como es mucho más agresivo, puede que tenga un enojo continuo, una hostilidad, puede ser hiperactividad también, perdón, o cambios de rendimiento escolar. Eso es uno de los principales que te vas dando cuenta, ¿no? Puede que haya depresión, ansiedad o miedos que no eran normales antes, una pérdida repentina de la confianza en el mismo. Puede ser aparente falta de supervisión, ausencias frecuentes de la escuela, rechazo a irse de las actividades escolares como si no quisiera irse a la casa. Inclusive hay niños que huyen de la casa. Comportamiento rebelde o desafiante y daño a sí mismo o intento de suicidio. Estos son algunos de los síntomas, signos que te están indicando que algo está pasando.